Ahora sí, volvemos. ¿Se ve el Power? ¿Se ve? Sí, profe, sí Oh, se ve. ya, gracias. Hace un rato tenía la conexión inestable, también por eso me fui rápido, así que si hay problemas de conexión, me avisan por el WhatsApp o por el chat. A veces como está lento el chat aparece retarde, así que me avisan por WhatsApp la delegada si tengo problemas de conexión. Ya, así que sigamos. Entonces, estábamos en el quiste radicular residual y ese es el que yo les decía que lo dejamos nosotros por iatrogenia. Acá tenemos un diente que obviamente fue extraído y ahí quedó el quiste. Y este es en un paciente edéntulo, es decir, que no tenía dientes y cuando se le hizo el examen radiográfico se notó que tenía una lesión radiolúcida, se extrajo y era un quiste residual. Acá lo vemos. De hecho, este paciente estaba como asustado porque pensaba que era otro tipo de lesión porque era muy grande la zona radiolúcida. Y resultó siendo un quiste residual para su buena fortuna. Entonces ahí vemos, no es un chiste, son varios los ejemplos de quistes residuales. También nosotros, bueno, esto es importante, ni el tamaño ni la forma pueden ser considerados como un criterio diagnóstico definitivo, eso se los dije, les dije que a veces parecían quistes por el tamaño, pero podrían ser granulomas. Otra cosita que se me había pasado. Esta es la raíz de un diente. Aquí, bueno, no se observa el conducto radicular, pero por aquí debería venir el conducto radicular y va a dar al ápice, este es el ápice. Y si ustedes notan, donde se ha formado el quiste, este es la cavidad, el epitelio que está rodeando el quiste, la cápsula fibrosa. Y si ustedes ven, no hay una comunicación directa del conducto radicular con el quiste, porque a veces uno se le ocurre o se imagina de que quizás porque hay una transferencia de toxinas a través del conducto radicular, estas van a dar directamente al lumen del quiste, eso no es así. Recuerden que van a dar directamente a la zona periapical y en esa zona periapical, en el ligamento periodontal, estimula los restos de Malassez, que son los restos epiteliales, y estos restos epiteliales, al ser estimulados, empiezan a proliferar, crecer y forman el quiste. No es que vayan a dar estos restos epiteliales directamente y se comunican directamente con el patogénesis. ¿Qué significa patogénesis? Si se acuerdan, patogénesis es cómo se forma una patología. Entonces, en este caso sería cómo es la patogénesis o cómo es la formación del quiste radicular. Entonces, tenemos tres fases, la de iniciación, la de formación y la de crecimiento. La de iniciación, ¿qué sucede? Lo que yo les decía, hay una proliferación de los restos de Malassez porque hay una disminución del oxígeno, un aumento de la tensión de CO2 y una disminución del pH. Todos estos tres factores hacen que se estimulen los restos de Malassez y por lo tanto empiecen a crecer y a formarse. Entonces después viene la formación de la cavidad quística debido a la degeneración y muerte celular. Entonces tenemos que esta sería como la primera etapa. ¿Qué pasa en la primera etapa? Es como la etapa del granuloma, donde están todas las células revueltas. Se forma una masa celular. En esta masa celular hay epitelios, células epiteliales. Todo está constituido por restos epiteliales. ¿Qué sucede? Se pegó. ¿Qué sucede? Resulta que como las células epiteliales, ustedes sabrán, no tienen irrigación. Como no tienen irrigación las células epiteliales, solamente las que están cercanas al tejido conectivo son aquellas células que se van a nutrir. Por lo tanto, las células epiteliales que están al centro, eso dice esta teoría, empiezan a degenerar y empiezan a morirse y se produce una necrosis de licuefacción. Y por eso, por esta necrosis de licuefacción que se forma en el centro, es que se forma la cavidad. Déjenme salir de acá porque se pegó. Entonces acá ven ustedes, esa degeneración produce la cavidad. Ahora sí, vamos a la siguiente.
Esperemos que se proyecte. Ahí llegó. Ya, en la fase de crecimiento, ¿qué sucede? Esta fase de crecimiento ocurren muchas cosas. Lo principal es que la pared quística intacta actúa como una membrana semipermeable. ¿Qué significa la pared quística? La pared quística es, voy a buscar un globito. Lo bueno de estar en casa es que hay muchas cosas a la mano. No sé si se alcanza por lado, no sé. Entonces, bueno, se supone que esto sería, lo más externo del globo sería la membrana semipermeable. Y esta membrana semipermeable, ¿qué permite? Deja pasar líquidos al interior del quiste. Entonces, dice ahí, permite la transducción del fluido tisular dentro de la cavidad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, me quedé inflado. Como se empiezan a transportar líquidos dentro de esta membrana, a través de la membrana semipermeable, este globito, es decir, el quiste, empieza a crecer. Si ven, aumentó de tamaño. ¿Y qué sucede entonces? Al aumentar de tamaño, como estamos hablando de quistes dentro del tejido óseo, se supone que este es mi tejido óseo, mi mano, ¿qué hace? Esto empieza a hacer presión, a empujar. Y esa presión de empujar va a producir compresión dentro del hueso y esta compresión empieza a producir reabsorción del hueso y por eso es que queda el lecho, por eso es que se produce un agujero dentro del tejido óseo, por la presión que hace el quiste que va creciendo porque se va llenando de líquido y va presionando el tejido óseo y por eso se produce finalmente esta reabsorción y por eso es que se ve radiolúcido y por eso es que desaparece el hueso. Entonces es la fase de crecimiento. Y la fase, ya vean, dos fases. Ay, bien. Y la fase de crecimiento, la formación, la de crecimiento y la de iniciación. Se me perdió las... Ah, ya, la formación y la de crecimiento con las que le conté. Ya, me perdí, pero ahí está explicado en la diapositiva. La iniciación es donde ocurren las alteraciones del pH. La de formación es cuando se empieza a ver la necrosis de liquefacción. La de crecimiento es cuando empieza a crecer el quiste y hay destrucción del tejido óseo. Ahí ya, volví. Ya. Existen entonces los otros quistes inflamatorios. Los otros quistes inflamatorios son menos comunes, pero igual existen. Están los quistes paradentales. Y los quistes paradentales son aquellos que están o localización para. ¿Qué significa para? Hacia un lado. Entonces puede ser hacia mesial o puede ser hacia vestibular. Los que están hacia distal, el principal que encontramos, antes de los quistes se llamaban por la persona que los había descrito por primera vez, está el quiste de Craig, pero también es el quiste, eh, ¿cómo se llama ahora? Paradental. Paradental se llama. Y este también hay estimulación de los restos de Malassez. Y este paradental o quiste de Craig se forma principalmente cuando está el tercer molar inferior erupcionando. Muchas veces, casi la mayoría de las personas no tiene mucho espacio para que erupcione el tercer molar y el tercer molar queda semi-erupcionado. A veces asoma como una cúspide, a veces simplemente un pedacito de diente y ese solamente un pedacito de diente que está asomado, que está semi-erupcionado, ¿qué ocasiona? Que se queden alimentos atrapados allí, que la persona no se cepille bien los dientes en esa zona, por más que tenga una buena higiene, no puede llegar tan íntimamente a retirar la placa bacteriana. Y ahí se va acumulando restos de comida, restos de placa bacteriana, que van a dar origen a una infección. Y como obviamente va a haber una infección, van a haber estimulación de los restos de Malassez, se produce el quiste de Craig o quiste paradental, que es el que está en los terceros molares inferiores. No significa que a todos les ocurra, eso depende de cada persona, pero ese es el origen de los quistes paradentales que
o de Craig. También está otro quiste que se llama el vestibular mandibular infectado, que este sí es súper poco común. Este se ve porque se ve en los molares inferiores cuando hay una prolongación del tejido del esmalte. Si ustedes ven acá, la corona debería ir por acá. Y acá hay una prolongación hacia la furca, una prolongación de esmalte hacia la furca. Entonces, ¿qué va a producir? Que también los líquidos, la comida, la placa bacteriana llegue a un lugar donde no podría llegar porque es más fácil de que se deslice a través del esmalte este tipo de alimentos, este tipo de restos. Y ahí entonces se estimulan también los restos de malas heces y también se va a producir un quiste paradental. Entonces tenemos el de Craig y el de la bifurcación vestibular también se llama. Quiste de la bifurcación vestibular. Ese fue el último nombre. ¿Ya? Entonces ahí tenemos... ¿Ah? ¿Sí? Yo tengo una duda. Sí. El paradental es el de Craig, Son ¿cierto? los dos. Son los dos. Pero principalmente, lo que pasa es que principalmente paradental se conoce como el de Craig, porque el de la bifurcación vestibular es muy poco común. Pero los dos son paradentales, porque la ubicación paradental significa hacia un lado. Entonces, si tuviéramos que hacer una definición grande de cristes paradentales, tendrían que entrar los dos. Pero el que Ya, gracias, principalmente profe. conocen como parental, bueno, es el de Craig. ¿Ya? Entonces, este como demasiado específico, pero igual necesitaba que ustedes supieran que el de la bifurcación existe, por si acaso tuvieran el caso del $1.000.000 ustedes. Y acá vemos, este es el tercer molar. Si ven, no hay tejido óseo. Y cuando uno lo ve en boca, realmente a veces ni siquiera se percata con un pedacito de esmalte lo que uno alcanza a ver en boca. Y cuando uno lo ve a través de la radiografía, realmente no hay tejido óseo que lo esté cubriendo. Entonces fácilmente entran todo lo que es la placa bacteriana, lo que son los restos alimenticios, restos de bebida, de comida, todo va entrando y se va acumulando y va llenando esta zona, se van estimulando los restos de mala sed y todo lo que pasa con la formación del quiste. Ahí tenemos más quistes. Entonces, ahí tenemos cuáles son las diferencias, donde se ven principalmente. Los dos son en dientes vitales. Este es el que yo les digo que es con el que principalmente se van a encontrar. Este es muy poco común, por suerte. Se puede ver en el primero o segundo molar y se ve, es poco frecuente por lo que les dije, esa prolongación del esmalte es súper poco común. Entonces, muy probablemente no se lo vayan a encontrar. Y acá era. Ya, este es un quiste también controversial. Cuando hablábamos de los quistes radiculares que no existían en niños, este podría ser un quiste radicular, que se llama el quiste folicular inflamatorio. ¿Cuál es el quiste folicular inflamatorio? Porque yo digo que es controversial, porque este quiste se encuentra o afecta a molares o a dientes deciduos o primarios que tienen necrosis, que tienen por lo menos una pulpotomía, entonces tienen un tratamiento de endodoncia y se cree que posiblemente estas toxinas, estos desechos de este diente de caries transfundieron hacia el periápice, pero como son dientes de leche, son dientes temporales, obviamente hay un diente debajo. Y ese diente debajo que está dentro del tejido óseo tiene un capuchón pericoronario. Entonces no se sabe a ciencia cierta si es que el capuchón pericoronario de ese diente que está por erupcionar es el que se inflamó o
el diente temporal, que está con la caries, está penetrante, produjo un quiste. Pero entonces está en íntima relación esta zona radiolúcida entre el diente permanente por erupcionar y el diente primario. Entonces, por eso se llama quiste folicular inflamatorio, porque no se sabe de dónde es este quiste. Entonces, como que comparten una zona inflamada y no se sabe si es del diente permanente, su capuchón, o si es del diente, es un quiste del diente primario. Como es un diente que seguramente va a tener que hacerse una exodoncia, nosotros no vamos a hacer la extracción del quiste, porque les dije que estaba en estrecha relación con el capuchón del diente que está por erupcionar. Entonces no se puede saber exactamente de dónde proviene ese quiste. Entonces simplemente se deja ahí y cuando empieza a erupcionar el otro diente, el diente permanente, simplemente desaparece, se va eliminando. Entonces, por lo tanto, este es un quiste controversial porque solamente se ve de manera radiográfica. Nosotros no podemos hacer la biopsia del quiste para saber de dónde proviene. Entonces, simplemente quedó como quiste folicular inflamatorio. Y se hace muchas veces se hace el tratamiento de conducto y se espera a que el diente produzca la exfoliación natural y el otro así eh, se salga el quiste propiamente tal a través de la erupción del diente permanente. Entonces, por eso este es un quiste como controversial. Y ahora entramos a los quistes odontogénicos propiamente tales. Y estos son como los más complicados. Tenemos el queratoquiste odontogénico. De los quistes, y por eso está de primero, de los quistes más complicados que nosotros tenemos en el territorio maxilofacial, este es el que más le debemos tener temor y el que nunca deben olvidar en relación a los quistes que son de tipo agresivo. Acá nosotros tenemos, entre comillas, otro nombre que dice tumor odontogénico queratoquístico, y fue en un tiempo, en el año 2005 hasta hace pocos años, reclasificado. Entonces, primero fue queratoquiste, desde que lo descubrieron hasta el 2005, que la Organización Mundial de la Salud decidió pasarlo a la categoría de tumor porque es súper agresivo. Pero después descubrieron y lo pensaron mejor y se reunieron los expertos y decidieron que no poseía todas las condiciones de un tumor o de una neoplasia y lo volvieron a bajar a la categoría de quiste. Pero no significa que no sea agresivo y no significa que no sea de cuidado este quiste. Entonces, por eso no lo deben olvidar. ¿De dónde se origina? De la lámina dental, el resto de la lámina dental. Es del 10 al 12% del total de los quistes odontogénicos. ¿Dónde se localiza? Se localiza acá, si ustedes ven los porcentajes, se localiza en toda esta área principalmente y comparte localización con tumores odontogénicos que también son súper agresivos igual que él. Entonces, cuando uno observa, porque como es intraóseo, se ve una gran zona radiolúcida, una gran zona de pérdida de tejido óseo, uno asume enseguida que es una patología de tipo agresiva, porque siempre produce una gran destrucción. Entonces, ¿dónde se localiza principalmente? En el cuerpo, rama ascendente o relacionado a terceros molares también que no han erupcionado. Si ven acá el resto de los porcentajes, significa que puede aparecer en el resto del territorio maxilofacial, en el resto del maxilar o de la mandíbula, pero en menor proporción y porcentaje. ¿Qué pasa con este tipo de quiste? Como crece tanto, destruye tanto, al crecer produce deformidad facial evidente. Acá se nota y acá se nota la cara un poco más ensanchada. Se supone que es más en hombres que en mujeres que en hombres, pero en realidad depende del tipo de estudio. Un amplio rango de edad entre los 10 y 40 años. Cuando yo haga énfasis en algún tipo etario o en algún tipo de localización, eso es lo que más me interesa, que ustedes recuerden.
Acá en el queratoquiste, como dice, un amplio rango de edad puede suceder en cualquier tipo de paciente, así que no le presten tanta atención a la edad cuando lo vayan a estudiar. ¿Qué es intraóseo? Importante. Otra cosa, benigno. Como es benigno, nunca se maligniza, por lo tanto, este quiste no cumple las condiciones para ser un tumor. Recuerden que los tumores siempre pueden malignizarse, entonces no cumple con la condición de tumoración. Puede ser uniquístico o poliquístico. ¿Qué significa uniquístico? Que produce una destrucción y que producen como una sola circunferencia, una sola zona radiolúcida. O multiquístico, que pueden aparecer zonas como de diferentes quistes que coalescen y como que crecen juntas. Está rodeado por epitelio escamoso estratificado para queratinizado, y esto es importante, por eso se llama queratoquiste, porque su contenido está hecho de queratina. Entonces, las células epiteliales que revisten el lumen del quiste contienen paraqueratina. Paraqueratinas son aquella zona del epitelio donde no se produce la pérdida de los núcleos. Por lo tanto, la parte de la queratina, la parte más externa del epitelio, conservan los núcleos. Por lo tanto, es paraqueratinizado. Potencial agresivo, nunca lo olviden. Comportamiento infiltrativo. ¿Qué significa infiltrativo? Que crece a través de los espacios medulares, entonces como que se va metiendo y se va colando a través de la mandíbula y así se va expandiendo y va creciendo. Por eso es agresivo. Y acá tenemos, esta es la imagen primera, es un quiste. Yo les decía que producía una gran destrucción, deja una gran destrucción de tejido óseo, sin embargo es un quiste, pero es agresivo. Recurrencia, y por eso también fue clasificado una vez como tumor, y es porque muchas veces, y tiene que ver con la parte histopatológica, lo que se saca del quiste es simplemente lo que se retira como un quiste, pero muchas veces quedan restos epiteliales que están más allá del lecho óseo, que están un poco más profundo, y estos restos epiteliales pueden proliferar y volver a producir otro queratoquiste. Por eso estos pacientes que tienen queratoquistes o que son diagnosticados con queratoquiste tienen que hacerse controles cada 6 meses para ver que no hayan recurrencias. Son asintomáticos, el paciente no se da cuenta, no producen dolor, no producen nada, y el paciente simplemente a veces ni siquiera se da cuenta en el espejo, porque a veces uno no se da ni cuenta, pero sí cuando lo ve otra persona le dice, ay, porque tienes la cara como más hinchada, y ahí se hace un examen radiográfico y ahí aparece la lesión. Por lo tanto, es un hallazgo radiográfico principalmente. Acá vemos una radiografía y vemos una gran zona radiolúcida. Entonces eso corresponde a un queratoquiste. Puede ser solitario, puede ser múltiple, y cuando es múltiple muchas veces está asociado a un síndrome que se llama el síndrome de carcinoma de vasos, al síndrome de carcinomas vasocelulares, que es otro nombre más largo. Entonces puede ser unilocular, multiquístico, puede producir desplazamiento dentario porque esto crece tanto que va empujando las raíces de los dientes. Por lo tanto, los dientes o la oclusión puede cambiar. Incluso puede producir alguna reabsorción en algunas raíces. Y en superior crece más, en el maxilar superior se ve principalmente hacia vestibular. Y en el maxilar inferior, en la mandíbula, crece más hacia el lingual. Entonces, es como una característica patognomónica. Las características patognomónicas son esas características propias que tiene cada patología. Y en el queratoquiste, principalmente, no significa que todas las veces, pero principalmente cuando estos quistes crecen y se ven clínicamente, están creciendo hacia el lingual, cuando es en la mandíbula. Ahí está. En el maxilar inferior hacia lingual. Y está en el maxilar superior hacia vestibular.
Ahí tenemos la gran destrucción. Este sería múltiple porque acá hay uno y acá hay otro. Esto llega a crecer tanto que puede coalescer, es decir, a juntarse. Y también puede llegar a crecer tanto que puede producir una fractura mandibular patológica. Entonces a veces el paciente se rompe la mandíbula y no sabe por qué. Puede ser porque tenga un crecimiento o una destrucción ósea que no sabe cuál es el origen. Esto es multilocular, si ven varias loculaciones. Acá hay otra, acá hay otra. Acá produce la maloclusión. ¿Por qué? Porque los dientes se van desplazando. Acá tenemos uno acá, otro grande acá, y seguramente está asociado al síndrome de carcinomas nevoides vasocelulares, que es el síndrome que está asociado a múltiples queratoquistes. Hay más acercamiento. Aquí vemos los lechos óseos que dejan estos quistes con gran pérdida de tejido óseo. Y acá vemos la histopatología que la vamos a ver en otra ocasión, en los talleres. No la vamos a ver ahora. Solamente les adelanté que su interior tiene queratina y que el tipo de tejido es para queratina. ¿Qué es el síndrome de carcinoma nevoides vasocelulares o carcinoma névico a células basales? Dependiendo de la traducción del libro. Se caracteriza por que el paciente presenta múltiples carcinomas vasocelulares. Nosotros acá en nuestra zona norte, la mayoría de los pacientes tienen carcinomas vasocelulares, que son como especies de lunares que en vez de cicatrizar, empiezan a producir destrucción de la zona y estos hay que sacarlos quirúrgicamente. Pero lo malo de los carcinomas vasocelulares en estos síndromes es que son múltiples, son demasiados por toda la cara, entonces producen una gran destrucción. Además, hay múltiples queratoquistes en este síndrome. Hay fisuras palmoplantares. ¿Qué significan las fisuras palmoplantares? Son estas fisuras que nosotros tenemos en las manos, pero son muchísimo más pronunciadas, tanto en la mano como en los pies. Hay anomalías esqueléticas como espina bífida y calcificaciones intracraneales ectópicas y alteraciones en la cara. Esto es uno de los tipos de carcinomas vasocelulares. También hay otros que parecen como lunares y son más oscuros. Y si ven acá, hay como una especie de costra. Y esto pasa muy comúnmente en estos pacientes con carcinomas vasocelulares que piensan que les picó un insecto y piensan que esta área enrojecida es por ello y se empiezan a quitar la costra, a rascarse y piensan que cuando se quitan la costra este va a sanar y no, lo que se hace es que se forma una costra un poco más grande y se va produciendo más destrucción de tejido. Y además no solamente crecen en ancho o en longitud, sino que también pueden crecer en profundidad, entonces va destruyendo mucho tejido. Eso pasa en los carcinomas vasocelulares y son originados por la exposición a la radiación ultravioleta. Así que en nuestras zonas son muy comunes. Entonces, las fisuras palmoplantares, yo les decía que todos tenemos fisuras palmoplantares, pero estas son de mayor profundidad. Obviamente se nota la diferencia de una persona con otra. Los pacientes también tienen, en el síndrome de carcinomas nevoides vasocelulares, tienen múltiples neos, además de los carcinomas vasocelulares, tienen muchos lunares, tienen quistes dermoides. Los quistes dermoides son como pelotitas que aparecen en la piel, que también lo van a ver después en la clase de quistes no odontogénicos. Y estos son los carcinomas vasocelulares que uno puede observar aquí en la zona norte. Los primeros son como más rojitos. Y estos son cuando van evolucionando, cuando van pasando el tiempo, si ven, parece una especie de costra. Muchas veces estos pacientes se retiran la costra y esto sigue creciendo. Si ven, el área que está alrededor está indurada, es decir, está endurecida, y esto es un carcinoma. Esto no se retira con picárselo ni nada, sino que tienen que ir a un dermatólogo y hacerse una cirugía. Si fuera uno no es problema. El problema es que son múltiples carcinomas vasocelulares. Por ejemplo, el del caballero que está acá. Y obviamente acá el caballero ya ha perdido prácticamente la visión, si tiene los ojos cerrados, porque ha penetrado
la cavidad ocular y va destruyendo todo lo que encuentre a su paso, tanto en longitud como en profundidad. Si ven, miren cómo tiene la nariz, todo está casi deforme este caballero. Yo un par de veces vi carcinomas vasocelulares, por ejemplo, que empezó en el ojo y le destruyó casi la mitad del cráneo al paciente. Entonces, si uno los deja estar, pueden llegar a crecer mucho. Las anomalías óseas, polidactilia, que hay más de 5 dedos, anomalías en costillas, en las vértebras, hay labio paladar fisurado. Y obviamente en el síndrome de carcinomas vasocelulares vamos a encontrar muchos queratoquistes. Entonces esto es multilocular. Acá hay un lóculo, acá hay otro, acá hay otro. Y ahí cuando se habla en la imagen en pompas de jabón o panal de abejas. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta con el queratoquiste? El queratoquiste, si bien es un quiste, si bien es benigno, tiene un comportamiento clínico agresivo, infiltrativo, del que hay que tener cuidado porque crece muchísimo y puede incluso producir una fractura mandibular. Tiene una histopatología específica que es la que vamos a ver en los talleres y la forma de crecimiento es bien rápida. Por lo tanto, uno podría pensar que es un tumor por el crecimiento que tienen estos tipos de quistes. Pero no tiene la capacidad de malignizar, por lo tanto, no es un tumor. Diagnóstico diferencial. ¿Qué significa el diagnóstico diferencial? Es a lo que se parece. Y si ven aquí, el queratoquiste se parece a un montón de otras patologías que se ven en el territorio maxilofacial, desde quistes simples y sencillos como los que ya vimos, el radicular, el residual o el periodontal. No, ese todavía no lo hemos visto. El radicular o el residual, otro quiste que vamos a ver luego, la otra semana ya. Y tumores como el ameloblastoma, el mixoma, que son tumores ya como bien fuertes, bien complicados, u otros tumores. Y con otras lesiones que también vamos a ver más adelante. Entonces, si ven el diagnóstico diferencial, ¿qué significa diagnóstico diferencial? ¿A qué se parece? Por lo tanto, cuando yo tengo un primer diagnóstico, que es el diagnóstico inicial, yo digo, por ejemplo, yo un paciente y veo que tiene un aumento de volumen, veo la radiografía, que es una gran destrucción ósea radiolúcida, que veo los dientes que están como en maloclusión. Puedo decir, mi diagnóstico inicial o presuntivo es un queratoquiste. Y abajo se coloca diagnósticos diferenciales o qué otras opciones pueden ser. Puede ser un ameloblastoma, puede ser un mixoma, puede ser un quiste dentígeno, dependiendo de cómo uno lo vea. Entonces, ahí uno tiene que ver a qué se parece. Cuando ustedes vean los otros quistes radiográficamente, van a decir, este se parece a este, pero también podría ser este otro. Entonces, principalmente los queratoquistes grandes se parecen mucho por la destrucción a los ameloblastomas y a los mixomas. ¿Por qué? Por la localización y por la destrucción ósea y por las imágenes radiográficas. Cuando son grandes, cuando son más moderadamente medianos o pequeños, podrían ser un quiste dentígeno o un quiste radicular. A veces cuando se localizan en la zona anterior, uno podría confundirlos con un granuloma central de células gigantes. Entonces, dependiendo de la localización, del tamaño o de la forma, puede ser cualquiera de las opciones. Porque están en cuadritos diferentes, porque estos son tumores, estos son quistes y estas son lesiones que aparecen en el tejido óseo. El quiste ontogénico, y vamos a llegar hasta las I-45. El quiste ontogénico ortoqueratinizado, si ustedes ven el nombre, es súper parecido al quiste dentígeno, porque también está relleno de queratina. De hecho, cuando los cirujanos hacen la biopsia de este quiste, cuando hacen la biopsia de este quiste, examinan el contenido y también tiene contenido de queratina. Entonces, también puede ser grande radiológicamente y muy parecido al queratoquiste. Y cuando hacen la biopsia, yo les decía, sacan este contenido de queratina y por lo general los cirujanos se asustan, o sea, dicen,
puede ser un queratoquiste. Y cuando piensan en queratoquiste, piensan en toda la cantidad de cosas que ya les dije del queratoquiste. Y por eso es importante llevarlo a biopsia. Entonces, cuando lo llevan a biopsia el tejido, le dicen no, no es paraqueratinizado, es ortoqueratinizado. ¿Qué significa ortoqueratinizado? Que no hay, bueno, eso lo vamos a ver después, que no hay núcleos, y el hecho de que no haya núcleos cambia completamente el tratamiento. ¿Qué significa? Mientras que en el queratoquiste el paciente tiene que hacerse una cirugía de descompresión, y eso lo van a ver después en cirugía en años más adelante. El tratamiento del queratoquiste es más complicado, mientras que el tratamiento del ortoqueratinizado es simplemente hacer la exéresis o la extracción del quiste y nada más. El cirujano se despreocupa. ¿Por qué? Porque este no tiene la capacidad infiltrativa, que eso lo vamos a ver después, ni el potencial de crecimiento, no crece, no se parece en nada a su primo lejano, el queratoquiste. Entonces el tratamiento es completamente diferente. Así que si ven, es grande el crecimiento, una zona relúcida, también se puede ubicar en la rama mandibular, igual que el queratoquiste, pero al ser diagnosticado como ortoqueratinizado, el tratamiento es completamente diferente, porque este se porta muchísimo mejor, mientras que el otro es re malo. Y el quiste dentígero es de los más comunes que nosotros podemos encontrar. Este es como una inflamación del capuchón pericoronario. Se produce en dientes que no han erupcionado, y es acumulación de fluidos entre la corona del diente y el epitelio reducido del órgano del esmalte. ¿Dónde lo podemos encontrar? En estos dientes principalmente. Entonces, de frecuencia, principalmente en terceros molares inferiores, después en caninos superiores, después en terceros molares superiores y por último en segundos molares inferiores. Ese es como el orden de preferencia en que aparecen estos quistes dentígeros. Característica patognomónica del quiste dentígero. Siempre el quiste va a aparecer en la unión amelocementaria. Entonces siempre va a aparecer desde aquí, va a rodear la corona del diente y va a llegar hasta la unión amelocementaria del otro lado del diente. Entonces siempre va a estar alrededor de la unión amelocementaria, no va a estar ni abajo ni arriba, siempre a partir de la unión amelocementaria. Esa es una característica patognomónica de este quiste. Entonces cuando uno ve radiográficamente esa característica, uno dice, lo más probable y lo más certero es que esto sea un quiste de dentígero. ¿Por qué? Por la unión que aparece, por esa imagen radiolúcida. También puede ser que en la técnica radiográfica, eso lo van a ver en radiología, la hayan tomado angulada, no sé, y ahí el quiste como que no se vea exactamente qué parte de la unión amelocementaria, pero dependiendo de la técnica radiográfica. Pero una radiografía bien tomada y como debería ser, debería verse desde la unión amelocementaria. Y esa es su característica patognomónica. Por lo general estos quistes son pequeños, pero siempre hay excepciones grandes y siempre están rodeando la corona del diente no erupcionado. Puede producir un aumento de volumen, que va a producir una simetría facial, pero esto es cuando es extremadamente grande y está con un asterisco, o sea que es extraño que sean tan grandes. Es poco común. Puede producir expansión de la cortical, son solitarios, a diferencia del queratoquiste, que podría verse múltiple. Este por lo general está asociado a un diente no erupcionado. También este puede aparecer en relación con otro tipo de patologías. Este es un tumor odontogénico, lo vamos a ver la próxima semana. Entonces puede estar asociado a un odontoma, es decir, que son patologías que se unen. Entonces cuando uno hace la histopatología, ve tanto el quiste como ve un tumor asociado. Por suerte, bueno, la otra semana van a ver que esto es un tumor súper inocuo. Entonces, pero es muy probable que estén los dos, que aparezcan los dos juntos. Entonces, si hay un tumor asociado o una lesión asociada, es el odontoma.
y también puede estar asociado a dientes supernumerarios. Y ahí vemos, aquí parte de la unión amelocementaria hasta acá. Aquí también parte de la unión amelocementaria hasta acá. Y acá justamente no pasa eso, porque el diente no es que la radiografía esté mal tomada, sino que el diente está en otra angulación, está hacia otro lado y por eso no se ve en la unión amelocementaria, pero es por la ubicación del diente. Pero por lo general aparece en la unión amelocementaria y cuando no se ve así, acá sí también, es por la ubicación del diente. Es bien delimitado y por lo general no está infectado. ¿Cuándo se puede infectar? Por ejemplo, que justo haya una comunicación con el medio externo, ahí se puede infectar. Y produce desplazamiento dentario porque obviamente cuando se crece esta cápsula, se llena de líquido, obviamente va empujando a los dientes vecinos y por lo tanto puede producir desplazamiento de las raíces vecinas y producir rizálisis de los dientes adyacentes. Ahí vemos uno súper grande. Ahí vemos otro más grande todavía. Aquí vemos uno que está justo en la corona del diente. Y ahí, lamentablemente, se tuvo que hacer la exodoncia de ese diente. No hubo formación de raíz. No alcanzó a formarse la raíz de ese diente. Lamentablemente se perdió ese central. Y mire, vemos ahí el gran lecho óseo que deja. Diagnóstico diferencial, al igual que el queratoquiste, tenemos que podría confundirse este QQ es queratoquiste. Si es muy grande, podría ser un ameloblastoma, puede ser otro quiste, que es el periodontico lateral, o podría ser un fibroma ameloblástico. La histopatología la vamos a ver después. Y hasta aquí vamos a llegar el día de hoy porque ya son bastantes quistes los que hemos visto. Ya nos quedan poquitos, así que eso lo podemos terminar la próxima semana. ¿Alguna consulta en relación a lo que vimos el día de hoy? Yo, sobre los lechos óseos. Sí, dime. Por ejemplo, la última imagen que mostró había una lesión bastante grande. ¿Cómo se tratan eso? Bueno, eso es como más competencia del cirujano, pero dependiendo de la pérdida, muchas veces se rellena con hueso sintético, hueso tomado de otro lado, o simplemente a veces se ven tan grandes, pero no son tan grandes, se cierra el tejido, se hace una sutura y el tejido se va a demorar en cicatrizar, sí, en formarse tejido óseo. Ustedes veían en el semestre pasado que la cicatrización de tejido óseo se demoraba a veces como 6 meses. Dependiendo de la gran cantidad de hueso que haya que formar, demorará un año, pero se va formando solo el tejido óseo si no hay ninguna estimulación o si no hay nada que nos detenga la cicatrización, cicatriza solo. Se va formando el tejido óseo solito. Pero eso igualmente hay que estarlo controlando cada 2 meses para ver que realmente esté creciendo el tejido óseo y que no haya infección. Pero por lo general es igual que una exodoncia. Cuando uno hace una extracción, quedan los alveolos desocupados y después el hueso se forma solito. Así que por lo general eso ocurre cuando no son tan grandes, cuando son realmente, algunos quistes son muy grandes, por ejemplo el queratoquiste o por ejemplo, sí, el queratoquiste, en el que se puede hacer eso. Los cirujanos hacen una descompresión. ¿Qué significa una descompresión? Que hacen como una especie de hoyito en el tejido óseo y como con una especie de bombilla, tiene otro término, le hacen una comunicación con el medio externo. Entonces le piden al paciente que lo empiece a lavar. Entonces le da una sustancia especial, creo que sirve suero fisiológico o a veces utilizan otras sustancias para que ayude a que se reduzca de tamaño. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Crea como una comunicación entre el quiste y el medio externo y el paciente tiene que lavarlo todos los días para que éste se vaya reduciendo de tamaño con esta solución que él le da, que es como una especie de cicatrizante y que ayuda a que disminuya el tamaño. Eso se llama descompresión y también lo van a ver en cirugía como en quinto año.
Y entonces, después, ¿qué hace? Pasado un tiempo, como un mes aproximadamente, entre 15 días y un mes, el quiste ha disminuido de tamaño y ahí el cirujano ya lo puede operar y va a quedar un lecho óseo más chiquitito. Entonces ahí es más fácil que se recupere y cicatrice por segunda intención, como lo hace cualquier tejido óseo. Eso. Ya, gracias, profe. Ok. Aparte, en la fase de crecimiento del quiste, ¿todos se forman por necrosis de licuefacción? ¿O hay O sea, alguno ese que tenga una necrosis distinta? o sea, no es que sea 100% seguro, es una hipótesis que es la que se ha postulado siempre acerca de esta formación de los quistes y es como la más aceptada, porque en la necrosis de liquefacción se produce la pérdida de tejido, mientras que en la necrosis de coagulación quedan como las células como congeladas en ese momento. Entonces, por eso se presume que sea una necrosis de liquefacción lo que ocurre allí y a través del transudado se va perdiendo, se van eliminando estas células necróticas. Pero como te digo, son como postulados y son como los que más cercanos son las teorías más cercanas a la formación de los quistes. Pero así 100% no. De hecho, en patología lo que hoy es 100% mañana ya no lo es. Así que por ahora eso siempre decimos que es como lo más cercano a la realidad. Eso. ¿Alguna otra consulta? Si no hay más consulta, voy a detener la grabación.